Bueno, vamos a empezar con un problema de cuerpos enlazados. Tenemos dos objetos, uno en un plano inclinado y el otro colgando, unidos ambos por una cuerda, y vamos a leer el enunciado. Consideremos un sistema como el de la figura. El cuerpo 1 posee una masa de 2 kilos, mientras que el cuerpo 2 tiene una masa de 5 kilogramos. Calcula la aceleración y la tensión de la cuerda si el coeficiente de rozamiento del plano inclinado es de 0,15. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es el dibujo. Para ello nos vamos a fijar solamente en dos cuerpos, porque tanto la polea como la cuerda es como si no existieran. Son objetos ideales. Empezamos por el cuerpo número 1. Hemos situado un punto de referencia a partir de donde se van a construir todas las fuerzas. Y lo primero que tenemos que hacer es dibujar los ejes tangente y normal al movimiento. El eje tangente es paralelo al plano inclinado, porque el tangente al movimiento es la paralela. Y luego tenemos el eje normal, que es perpendicular al movimiento y por tanto en nuestro caso tendría esta dirección. Este es nuestro eje normal. Posteriormente dibujamos la fuerza-peso, que es siempre vertical y hacia abajo. En este caso nuestra fuerza-peso quedaría así. Y como ya hemos estudiado, cuando las fuerzas no están en los ejes, tenemos que descomponer y obtener las proyecciones. Para poder obtener las proyecciones, desde el extremo del vector trazamos una recta paralela y de esta manera obtenemos la componente tangente de la fuerza peso, lo que vamos a llamar P sub t. Y trazando de nuevo una línea paralela, obtenemos la componente normal de la fuerza peso, lo que vamos a llamar P sub n. Si os habéis dado cuenta, al mismo tiempo que iban apareciendo las componentes, también hemos marcado un ángulo. Ese ángulo es exactamente el mismo que el ángulo del plano inclinado, es decir, mide 30 grados. De tal manera que P sub t sería el cateto opuesto, P sub n sería el cateto contiguo, mientras que la fuerza peso sería la hipotenusa. Por ese motivo, P sub t es igual a hipotenusa por seno del ángulo, es decir, peso por seno de alfa, mientras que P sub n es igual a hipotenusa por coseno del ángulo, es decir, peso por coseno de alfa. Esto lo vamos a utilizar posteriormente cuando obtengamos la segunda ley de Newton para este cuerpo. Seguimos dibujando las fuerzas y ahora nos toca dibujar la normal, que es perpendicular a las superficies que están en contacto. En nuestro caso, la perpendicular coincide exactamente con el eje normal y esa es nuestra fuerza normal. Dibujaremos también la fuerza de rozamiento, pero primero tenemos que determinar hacia dónde se mueve el cuerpo, porque la fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario al movimiento. El cuerpo 2 tiene 5 kilos, mientras que el cuerpo 1 solo tiene 2. Suponemos, por tanto, que el cuerpo 1 sube por el plano inclinado, mientras que el cuerpo 2 desciende. De esa manera, la fuerza de rozamiento la dibujaremos tangente al plano inclinado, en la zona de contacto entre las dos superficies y en sentido contrario al movimiento. Esa es nuestra fuerza de rozamiento. Por último, la cuerda está ejerciendo una tensión sobre el cuerpo 1, está estirando el cuerpo 1. Dibujamos la tensión sobre la cuerda y esta sería la fuerza responsable de que el cuerpo 1 pudiera subir por el plano inclinado. Ahora que ya tenemos hecho todo el esquema de fuerzas, vamos a poner un criterio de signos. En el eje tangente va a haber movimiento, por tanto, consideraremos positivas todas las fuerzas que vayan a favor del movimiento y consideraremos negativas las fuerzas que van en contra. Sin embargo, en el eje normal no hay movimiento, en el eje normal hay equilibrio. Entonces, nuestro criterio de signos coincidirá con el criterio de signos de los ejes, es decir, que cuando va en el sentido positivo del eje será positiva y cuando vaya en el sentido negativo del eje será negativa. De tal manera que ya estamos en disposición de aplicar la segunda ley de Newton al primer cuerpo, para cada uno de los ejes por separado. En el eje tangente, según el criterio de signos que hemos comentado antes, tendríamos que la tensión es positiva,
mientras que P sub T y la fuerza de rozamiento serían negativas. Y esto sería igual a la masa del cuerpo 1 por A. Mientras que en el eje normal, donde la aceleración es cero, porque hay reposo, equilibrio, tendríamos que, según el criterio de signos, la normal sería positiva, mientras que P sub n sería negativa. Y todo ello igual a cero. Disponemos ahora de dos ecuaciones para un mismo cuerpo, la del eje tangente y la del eje normal. La ecuación del eje normal nos va a permitir calcular n. En este caso, n coincide con la componente normal de la fuerza peso, que ya sabemos cuánto vale porque lo hemos calculado en una diapositiva anterior. Podemos unir las dos expresiones y nos queda que la tensión menos la componente tangente del peso menos nu por n es igual a m sub 1 por a. Recordando conocimientos anteriores, podemos llegar a la ecuación dinámica del sistema, sustituyendo todos estos valores en la ecuación anterior. De tal manera nos queda que en lugar de P sub T pondremos su valor, mg seno de alfa, y en lugar de P sub n pondremos su valor, mg coseno de alfa. Conseguimos la ecuación dinámica del cuerpo 1, que es esta que tenemos aquí, donde podemos apreciar que solo la tensión va a favor del movimiento y tanto P sub T como la fuerza de rozamiento se oponen a él. Ahora vamos a fijarnos en el cuerpo 2 y vamos a seguir el mismo sistema. Vamos a dibujar primero los ejes tangente y normal. En este caso el eje tangente es vertical porque el cuerpo baja, mientras que el eje normal es la horizontal, perpendicular al anterior. Dibujamos la fuerza peso, siempre vertical y hacia abajo. Y dibujamos las fuerzas que están actuando. No vamos a poner la fuerza normal, porque no hay contacto. No vamos a poner la fuerza de rozamiento, porque el cuerpo no roza, está suspendido en el aire. Solamente nos falta por dibujar la tensión, que se dibuja sobre la cuerda y que en este caso está estirando del cuerpo hacia arriba. Ya estamos en disposición de poder realizar la segunda ley de Newton en este cuerpo, recordando el criterio de signos. El cuerpo 2 baja porque tiene más masa y además, teniendo en cuenta que sí que hay movimiento, unas serán positivas y otras negativas. De tal manera que en el eje tangente nos queda, aplicando la segunda ley de Newton, que el peso menos la tensión es igual a la masa del cuerpo 2 por A. Esta es directamente la ecuación dinámica del objeto, porque en el eje normal no actúa ninguna fuerza y por tanto no planteamos ninguna ecuación. Ahora disponemos de dos ecuaciones, una para cada cuerpo. Esta es la del cuerpo 1 y esta es la del cuerpo 2. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que vamos a resolver por reducción, porque si os dais cuenta, una tensión es positiva y la otra es negativa, y al sumar las ecuaciones se van a ir. Esta expresión que tenemos aquí es la ecuación dinámica del sistema. En ella aparecen las fuerzas que van a favor del movimiento y las que van en contra. En verde, la fuerza que va a favor, el peso que estira de todo el sistema. En rojo, las fuerzas que van en contra, la componente tangente del cuerpo del plano inclinado y la fuerza de rozamiento del cuerpo del plano inclinado. Todo ello igualado a la suma de las masas por la aceleración. Sacamos factor común de la aceleración y podemos ya despejar nuestra primera incógnita. La aceleración tiene este valor. Sustituyendo los valores numéricos que aparecen en el enunciado, llegamos a un valor de la aceleración de 5,24 metros segundo cuadrado. Y ahora solamente nos falta por averiguar cuánto vale la tensión. Como en cualquier sistema, utilizamos una de las dos ecuaciones, yo he cogido la más sencilla, para despejar la tensión. Sustituyendo los valores que ya los conocemos todos, obtenemos la tensión que vale 22,8. Unidades, newtons,
porque es una fuerza.